Catching Up with VG nace para darle una voz a los estudiantes. Un espacio donde nos sintamos todos como uno solo. Siendo iguales, pero diferentes. Recordando de dónde venimos y descubriendo hacia dónde vamos. Este es nuestro espacio, tu espacio. Comenzamos. Hola muchis, yo soy Kirstin y vamos a estar acompañándolos en el episodio de hoy. ¿Qué onda mucha? Yo soy Carlos. Hola a todos, yo soy Lee. Bueno, en este episodio tenemos a una invitada súper especial. Ella es la licenciada Marinés Mejía Álvarez, psicóloga profesional egresada de la Universidad del Valle de Guatemala y actualmente forma parte de la asociación Proyecto AGLI Guatemala y está cursando una especialización en terapia cognitiva integrativa de Fundación AGLE Argentina. En pocas palabras, una persona muy conocedora y proactiva con alto sentido de liderazgo y responsabilidad. Así que, bienvenida Marinés, es un honor para nosotros poder conversar contigo hoy. Hola y muchas gracias por tenerme y por tomarme en cuenta para su episodio del día de hoy. La verdad es que para mí es un honor compartir los conocimientos que adquirí en la U y también todo lo que he aprendido en la especialización que estoy cursando para poder seguir promoviendo la salud mental, especialmente en los jóvenes. Así que espero que hoy tanto ustedes y yo que lo estamos grabando y también las personas que nos van a escuchar se gocen el podcast al máximo. Gracias Marinés, un gusto. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante como ya mencionamos, así que empecemos. Bueno, pues entonces esto es Encerrados, parte 1. Bueno, creo que una de las preguntas que nos hemos hecho todos los jóvenes es ¿qué significó la cuarentena para nosotros? No sé si Marinés nos puedes explicar qué es lo que sucedió como jóvenes. Sí, bueno, antes de empezar, creo que es un tema súper pertinente a todo lo que está sucediendo. Y como les decía, la salud mental y el bienestar son cosas sumamente importantes, no importa en la edad que estemos o en el ciclo de vida o en la etapa del ciclo de vida que nos encontremos. Entonces, cuando ustedes me dijeron que querían hablar de este tema, obviamente me puse a investigar y me di cuenta que nosotros hemos creado cada uno nuestra propia definición de lo que significó la cuarentena para nosotros. Entonces, el día de hoy no quiero como digamos, hablar sobre la cuarentena como lo han hecho todos los medios hasta el momento, sino quiero que nos enfoquemos específicamente en toda la parte de la cognición social y todo lo que ha sucedido en nuestro cerebro y cómo la cuarentena ha afectado nuestro rendimiento. Y creo que ustedes y los estudiantes, los docentes que nos vayan a escuchar, puedan beneficiarse de esta información. Entonces, como ustedes saben, ¿verdad? Pues la cuarentena significó que nos quedáramos literalmente como el título de este podcast, encerrados en nuestras casas. Y esto significó que cambiáramos muchas de las cosas que hacíamos antes y experimentamos también muchas pérdidas de, digamos, de el poder salir, el poder estar con nuestros amigos, el poder regresar a la U, recibir nuestras clases presenciales. Y todo esto fue creando como una cadena de reacciones a nivel cognitivo y también emocional que fue, digamos, modificando la forma en la que nosotros nos vamos comportando tanto hacia nosotros mismos y también con los demás. Entonces, muchas de las cosas, y ustedes ya me van a decir después si experimentaron esto que yo les voy a decir, que la evidencia también nos dice. Y es que estando en cuarentena, cambiamos todas estas rutinas que teníamos y esto significó tener que hacer un esfuerzo extra a nivel cognitivo, hacer un esfuerzo de, ok, tengo que modificar digamos, la forma en la que estudio, la forma en la que leo, la forma en la que me comunico con los demás. Entonces, ¿qué sucedió en los jóvenes, verdad?
cuando cambiamos esta forma de educación. Primero comenzamos a preocuparnos acerca de, bueno, ¿será que voy a ganar el semestre? ¿Será que voy a poder rendir de la misma forma? ¿Será que voy a poder ganar mis clases? ¿Cómo voy a hacer mis trabajos en grupos? Y digamos, gente que nos escucha que está en los últimos años, tal vez que está haciendo megaproyectos, que está haciendo tesis, ¿cómo voy a recolectar mis datos y todo eso, verdad? También cómo me voy a comunicar con mis compañeros, ¿verdad? Porque el también hablar de forma virtual con la gente no es lo mismo que hacerlo de forma presencial, y no necesariamente por, digamos, la cercanía física o por la cercanía, digamos, de poder ver los gestos de la gente, sino también el hecho de tener que ir yo a mi teléfono, tener que yo ir a mi computadora y encenderla, meterme al programa, tal vez no me carga, eso ya añade un estrés más a nosotros. Entonces, nuestro cerebro, si se dan cuenta, se entró como en un nivel como de shock, y entonces tuvimos que hacer un esfuerzo extra para muchas cosas que hacíamos antes, y todo esto fue desencadenando emociones como preocupación, como ansiedad, incluso sentimientos de soledad, sentimientos de tristeza. Entonces, si nos damos cuenta, muchas también, digamos, de, digamos, la forma en la que nos relacionamos con los demás se ve influenciado por todo esto que sentimos, porque tal vez tanto las personas que nos escuchan como ustedes piensen en cómo era todo al principio de la cuarentena, ¿verdad? O sea, nos peleábamos probablemente más con nuestras familias de lo que hacíamos antes, estábamos muchísimo más reactivos a cualquier cosita, o sea, cualquier cosita nos detonaba, cualquier cosita nos molestaba, y a pesar de que también tuvimos, porque no todo es negativo, también tuvimos parte de poder, digamos, adquirir nuevos hábitos, explorar cosas nuevas que tal vez no conocíamos o que no habíamos tenido tiempo de, también lo descubrimos, ¿verdad? Pero la parte de cómo nos relacionamos con nuestra familia, con las personas que están en nuestra casa, si ustedes piensan, al principio de la cuarentena hubo mucho conflicto, y todo esto también estaba contextualizado al hecho de que no podíamos salir a adquirir cosas básicas, digamos, como alimentos. No sé si ustedes se acuerdan de todo el relajo que hubo de la gente que se lleva el papel de baño de los supermercados así súper intenso, porque la gente entró como en este estado de pánico que necesitaba, y se activó este como circuito en nuestra mente para nuestra supervivencia. Entonces empezamos a enfocarnos en cosas que nos iban a ayudar a sobrevivir y no tanto en cosas como lúdicas, vamos a decirlo así, como lo estábamos haciendo antes. Entonces fue un gran cambio, y no solo a nivel emocional, sino también lo cognitivo, que creo que es algo que no hablamos usualmente. Entonces, a grandes rasgos, porque si no me extiendo mucho, creo que eso. Entonces ustedes tal vez, las personas que nos escuchan, y ustedes pueden pensar en alguna situación que les generó la cuarentena a nivel cognitivo, y tal vez que antes en la cuarentena también se sentían un poquito más cansados y necesitaban dormir más y necesitaban como, wow, realmente volver a acoplarse por todo este esfuerzo cerebral, ¿verdad? Entonces eso creo que sería. Totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que cuando empezó todo esto, yo tenía una vida como bien estructurada, ponerle, ¿verdad? Tenía un horario, tenía una rutina, y cuando empezó todo esto fue como de un ratito a otro, toda esa rutina y todo ese horario desapareció, ¿sabes? Y me tenía que acostumbrar a que ahora todo iba a ser desde mi casa. La verdad es que a mí me benefició porque vivo un poco lejos de la U y me tocaba levantarme terriblemente temprano. O sea, no dormía casi, pero ahora comparándolo tenía más energía en ese entonces que la que tengo ahora. Ahora me canso demasiado rápido. O sea, es que en un ratito ya se me fueron las energías, y bueno, empezó la cuarentena y todo, y yo me sentí como, pensé que podía hacer el cambio como rápido, ¿sabes? Me voy a acostumbrar, le voy a agarrar la onda, voy a hacer ejercicio, y dije, tengo más tiempo, que no tenía ese tiempo que pensé que iba a tener, y aparte de eso, me sentí en un momento como estancada, ¿sabes? O sea, como que todo lo que tenía planeado a futuro, ya, no sabía cómo le iba como a transformar, ponele, ¿verdad? Y aparte vienen estos como nuevos retos, que es algo de lo que me gustaría sacar como a tema, la comparación que se empieza a tener en ese entonces, ¿verdad?
yo miraba las redes sociales y miraba que alguien hacía ejercicio y yo estaba acostada en mi cama y era como, a la madre, no, ¿qué voy a hacer de mi vida, sabes? O sea, ahí va a quedar, voy a aprender, voy a hacer algo, voy a bajar de peso, voy a subir. Y no puedo decir que me empecé a comparar, porque la verdad es que tengo una muy buena estructura mental hasta ahora, pero sí empecé a querer hacerlo. O sea, seguir esa tendencia que había de hacer ejercicio, ponerle, comer saludable, o pedir todos los días a domicilio, quise hacerlo también. Y yo, así como, esta no soy yo. Y llegué a un momento a tener esa como crisis de, ¿será que qué está pasando conmigo? ¿Será que sí reconozco lo que estoy sintiendo? ¿Será que sí reconozco las acciones que estoy haciendo ahorita, lo que estoy transmitiendo? ¿Será que sí estoy pensando bien? ¿Será que sí soy yo? ¿Será que sí elegí esta carrera porque me gustaba? Me sentía estresada, me sentía en crisis, ponele, ¿verdad? No sé si alguno se podrá relacionar conmigo o se podrá sentir igual que yo. Todos, todos, todos. No, yo creo que no hay nadie que no se pueda relacionar o sentirse identificado con lo que acaban de decir. Y es que me encanta todo lo que están hablando, no solo como estudiante de psicología, pero no sé, como persona. Y es que yo digo, ay, no, Dios mío, yo de esta no salgo siendo la misma. O sea, la persona que yo era a principios de año, en definitiva, no es la misma persona que está acá. Y es que me sorprende cómo hemos cambiado y cómo esto nos ha hecho cambiar. Y no solo en el ámbito escolar, en la universidad o en lo social, sino en lo personal, en lo emocional, en lo sentimental, en todo. Es impresionante. Yo creo que sin duda vale la pena hablar de eso en este podcast. Y es que, no, esto nos cambió la vida a todos. Sí, yo concuerdo con mucho de lo que dijo Kerstin, porque yo también soy una persona bastante organizada, con una estructura, que tiene su agenda, que tiene ya básicamente todo el año planeado, y de la nada se viene esta pandemia y nos encierra a todos. Y como dice Marinés, provoca estrés, provoca grandes cambios, y al principio tener como que esos conflictos familiares, del estrés de estar encerrado, de no conseguir suplementos y cosas así. Y creo que como seres humanos que somos así súper adaptativos a todas las situaciones, conforme van pasando los meses, pues ya nos fuimos adaptando a la situación y ya, pues actualmente ya estamos todos bien y ya como que un poquito más conformes. Me encanta eso que mencionas, Carlos, porque la verdad es que los seres humanos, y es algo bien importante, es que, no, y lo que relacionado a lo que decía Kirstin también, de que nosotros como humanos somos seres sociales. Y nosotros al ser seres sociales necesitamos relacionarnos con otras personas porque así es nuestra naturaleza, esa es la forma en la que nosotros estamos cableados, vamos a decirlo así. Y el momento en el que perdemos esa capacidad, en el momento en el que perdemos el poder relacionarnos físicamente con otros y de ya no poder verlos y de tener que estar como aislados en un mismo lugar, genera que nuestra visión de las cosas también cambie, pero también está toda esta parte súper linda que como humanos tenemos la capacidad de adaptarnos. Y yo no sé si ustedes también, bueno, y tal vez ahorita, para tomar en cuenta el contexto de todo esto del huracán y todo eso, cómo como seres humanos también nos adaptamos socialmente para ayudar a los demás. Entonces también tener, tal vez me estoy adelantando un poquito a todos las recomendaciones que les quería dar para seguir cuidando nuestro cerebro en estos tiempos de que seguimos pues relativamente encerrados, y es hacer estas como actividades altruistas hacia los demás, porque eso, nosotros al ser sociales nos ayuda a mantenernos en conexión con nosotros mismos también, ¿verdad? Entonces, me gusta muchísimo lo que dicen todos ustedes y cabal, como decía Lee, es un cambio no solo cognitivo, sino social, emocional. Y lo que decía Kirstin de compararnos con los demás también fue algo que creo que nos impactó a todos, porque yo también me empecé a comparar y yo le contaba a Kirstin antes del podcast que yo me comparaba y decía, a la madre, o sea, ¿por qué esta gente o por qué la gente en mis redes sociales cava el pie todos los días a domicilio, por ejemplo, o que sus amigos les mandaban cosas entre sí como para animarse? Yo decía, a mí nadie me manda nada. Pero también hay que entender que esos son procesos normales en nosotros y que siempre van a existir.
pero que estas cosas inesperadas como la pandemia vienen a crear este shock y entonces tenemos que modificar todo ese cableado y eso va a generarnos estrés y ansiedad y otro montón de sentimientos. Ay, no, qué pena, yo pido todos los días a domicilio. Pero bueno, entonces ya Perdona. no te preocupes. Bueno, pero ya nos estamos adentrando al tema, está re interesante. Así que tengo una duda. ¿Qué procesos psicológicos se pudieran ver afectados por la pandemia o cuarentena? A ver, contanos un poco. Bueno, yo creo que son varios y la verdad es que voy a tratar de resumirlo un poco, porque nuestro cerebro bueno, ustedes saben, ¿verdad? Y tal vez tú tú eres estudiante de psicología ya te estás adentrando a esto también, pero nuestro cerebro es ese órgano, como, como esa parte de nosotros que guía todo lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, cuando pasan estas situaciones que entramos bajo estrés, nosotros tenemos varios tipos de respuesta, entonces tenemos o afrontarnos a la situación o huir de la situación, pero aquí como nos impusieron de una vez que teníamos que estar encerrados, ¿qué fue lo que sucedió? Nuestras funciones ejecutivas, que son como eh, ¿cómo los puedo explicar para que no suene tan técnico? Pero las funciones ejecutivas son como funciones de un nivel bien alto que nosotros hacemos de forma automática. Está la planificación, la organización de todo lo que hacemos, cómo nos monitoreamos, cómo nosotros nos damos ese feedback. Y cuando estamos encerrados y entonces nos encontramos en este como nivel de estrés y ansiedad prolongado, entramos como en un estado digamos, estas como habilidades cognitivas que van a requerir que hagamos esta planificación y que pensemos afuera de la caja, vamos a decir, porque tenemos que buscar soluciones alternativas. Entonces, vamos a tener mucha más dificultad de acceder a nuestra corteza prefrontal, que es lo último que se termina de desarrollar. Y ustedes ahorita que son pues más jóvenes que yo, están todavía más, digamos, atrás en ese sentido. Yo ya voy un poquito como terminando la formación, pero esa parte es lo que nos permite tomar decisiones importantes. Entonces, cuando estamos en este nivel de estrés, nos cuesta tomar decisiones porque nos cuesta ponernos en sintonía de todas estas funciones ejecutivas, ¿verdad? Y entonces, poco a poco, y esto, de hecho, esto nos dice la evidencia que es más común entre las edades de 18 a 24 años, ¿verdad? Entonces, justo es como en esta actividad. Y también hay otra cosa, que es que nuestro cerebro, cuando estamos también bajo este estrés, lo tenemos que estar procesando constantemente. Entonces, digamos, todas esas como hormonas, como el cortisol, por ejemplo, que es lo que hace que cuando estamos estresados, de alguna forma, logremos como equilibrar ese estrés liberando este cortisol y entonces crear nuevas células en el cerebro. Lo que pasa cuando estamos en estrés es que no estamos creando estas nuevas células, entonces somos cognitivamente o mentalmente menos flexibles. Y entonces nos cuesta adaptarnos a estas situaciones cuando son nuevas y tenemos este shock. Y fue lo que nos pasó en esta cuarentena. Otra cosa bien importante también, que era lo que ya les mencionaba, es que podemos, precisamente por todo esto, si ustedes se dan cuenta, todo esto es súper pesado para el cerebro, procesar esto, adaptarse, también nos da más sueño, pero no necesariamente tenemos una buena calidad de sueño. Entonces, así como decía, como, no sé si era Kerstin, pero que dormía al principio de la cuarentena, estaba más cansada. Sí, podemos estar más cansados, pero no podemos estar durmiendo bien. Y cuando nosotros no dormimos bien y no tenemos una buena higiene del sueño, ¿qué pasa? Entonces en el día no vamos a tener energía, puede que tengamos también sueños raros, no sé si ustedes se acuerdan de haber tenido sueños raros, y entonces no logramos, digamos, procesar bien todas las emociones y las emociones que sentimos podemos estar más reactivos, entonces vamos a estar como una mechita, podemos tener una mecha súper corta y cualquier cosita que nos moleste, cualquier cosita que nos digan, ¡pum!, vamos a explotar, ¿verdad? Y por último, que es algo súper importante en estas edades digamos, de chicos universitarios y todo, que probablemente es la mayoría de los que nos van a oír, que también ahorita que entramos en cuarentena, nuestra vida se volvió, o digamos, toda esa parte de las recompensas que estábamos recibiendo antes de la cuarentena han disminuido. Entonces tenemos muy, muy pocas cosas que nos estén recompensando.
porque nuestras vidas sociales disminuyeron, puede ser que la gente perdió su trabajo, estudiantes que trabajaban y estudiaban al mismo tiempo. Em, y entonces, ¿qué pasa? Acudimos entonces a estas, digamos, dinámicas como ver las redes sociales más seguido, porque eso de alguna forma nos recompensa y libera dopamina en nuestro cerebro. Y también por eso es que probablemente al principio de la cuarentena comíamos mal y comíamos un montón de risitos, comíamos un montón de dulces, de chocolates y todo, pero porque necesitábamos esa recompensa que no estábamos teniendo en la cuarentena donde todo era como más negativo. Entonces, esos son creo yo que las 4 cosas más importantes que nuestro cerebro fue experimentando a través de este encierro. Me siento tan identificada. Te juro que con todo lo que dijiste a partir del estrés, el sueño, el hambre, el ver las redes sociales, el revisar más mi teléfono, o sea, Alarán, siento que me acabas de describir en todo ese proceso que tuve yo de adaptación, ¿sabes? Yo primero empecé con sueño full, o sea, yo dormía re bien y es que tenía mucho sueño y quería seguir durmiendo todo el día, todo el día. Y luego empecé a tener como problemas de sueño de que me dormía muy tarde y ya no dormía las horas cabales. Entonces me pasaba todo el día cansada, o sea, horror. Y luego con eso de sí, igual, el estrés que manejaba era muchísimo más y yo o sea, me di cuenta muy notoriamente porque era algo que no podía evitar. Y que luego ya aprendí un poquito a manejar porque me tenía que aprender a manejar porque eso no es nada positivo. Y ya estoy más tranquila actualmente, pero ¿cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado 8 meses, ponele más. Y así hemos estado casi todo el año, ¿verdad? No soy la única, me imagino. E igual, el hambre, a la gran. Yo comía mejor, bueno, no comía peor antes de la cuarentena, empecé a comer mejor y luego empecé una temporada que manejaba tanto estrés y como tanta ansiedad que me encantaba comer cualquier cosa. No era hambre, quizás era sed, pero al tomar agua no me saciaba. Entonces pedía comida, horrible. O sea, de verdad que me identifico bastante y ya tú nos podrás ir contando un poquito más el cómo manejarlo y tal, pero todas esas emociones, sin duda alguna, tuvieron un impacto bastante fuerte en nosotros como seres humanos, como individuales y cabal, ¿verdad? Lo de la mechita corta, estaba más como susceptible a cualquier cosa que me dijeran, yo era a la defensiva, ¿sabes? Y ala, no. Sinceramente, ya no estoy en esa etapa, pero sí fue mi proceso de adaptación. Me identifiqué re full con lo que tú decías. Y sí, sin duda alguna, no entiendo bien cómo funcionan esas emociones. Tú nos podrás decir ya un poquito más de para qué nos sirven, qué son, nos ayudan, nos afectan, creo que sin duda alguna nos afectan, pero contanos, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven esas emociones? ¿Qué son esas emociones que vamos a sentir en ese proceso? Ok, bueno, vamos adentrándonos. Igual, chicos, si tienen duda o algo, si me pongo muy técnica, díganme porque yo me emociono hablando de esto. Pero bueno, las emociones, que al final verá, pues todo está conectado. Las emociones, y quiero que yo siempre, a mí me gusta usar este ejemplo y también en Proyecto AIGLE, que es donde trabajo, nos gusta usar mucho esta como analogía, y es que ustedes piensen, y creo que es una de las mejores descripciones de las emociones y cómo están adentro de nuestro cerebro, es la película de Intensamente. Creo que es wow, o sea, amén a los que hicieron esa película porque son geniales en describir cómo estar como que nuestra parte emocional, ¿verdad? Es muy, muy parecida. Pero las emociones, y también quiero contarles un poco acerca de los mitos que existen sobre las emociones. Las emociones son reacciones que nosotros vamos a experimentar con base en una situación que va a detonar estas emociones, ¿sí? Si ustedes se ponen a pensar cuando ustedes han experimentado alguna emoción, siempre hay algo que hace que nos sintamos así. Y entonces las emociones a veces pues van a haber unas que son mucho más cómodas o más agradables, vamos a decirle así, porque algo que quiero que quede bien claro es que no existen emociones ni positivas ni negativas. Quitémonos ese sesgo, porque cuando le ponemos ese como juicio de valor y entonces decimos que tal vez estar triste es malo y estar feliz es bueno, y no necesariamente siempre es así. A veces está bien estar mal. Entonces, hay emociones
que pueden ser un poquito más agradables y otras un poquito más desagradables de experimentar. Un ejemplo puede ser la alegría, o sea, cuando nosotros estamos felices, wow, o sea, qué fácil, porque uno solo lo está sintiendo, pero cuando uno está triste, cuando uno está enojado, cuando uno tiene miedo, cuando uno está frustrado, estresado, ansioso, es más complejo, ¿verdad? Porque es como, ¿qué hago con esta emoción? No me gusta sentirme así. ¿Y qué es lo primero que tratamos de hacer? Huir de esa emoción, dejar de sentirnos así porque no nos gusta. Pero a mí me gusta mucho pensar, y es lo que nos dice también la literatura y la evidencia, que es importante no solo sentarnos con nuestras emociones y realmente escuchar qué nos quiere decir esta emoción, porque todas las cosas que nosotros vamos a sentir, cualquier cosa que nos detone, cualquier cosa que nos haga reaccionar, tiene un significado y un porqué. Entonces ustedes estarán preguntando y estarán pensando así como, bueno, ¿qué me puede dar la tristeza? ¿Qué me puede dar el enojo? Y cuando uno está enojado, usualmente uno se enoja porque algo ha como transgredido los límites personales que tenemos. Cuando nosotros nos molestamos por algo es porque algo pasó la raya de nuestros límites. Y cuando estamos tristes, ¿qué es lo que pasa? Que probablemente hemos perdido algo, hemos experimentado alguna pérdida o hemos, no sé, como algo nos hace falta. Pero entonces, y cuando sentimos miedo también es porque algo nos está amenazando y este instinto de supervivencia que les comentaba también significa algo. ¿Y qué significa? Por ejemplo, en el enojo significa que tengo que yo buscar una solución y tengo que encontrar alguna forma de volver a traer este límite y de tal vez de hacerlo más fuerte en una próxima vez o de conversar con esta persona o hacer algo con la situación que transgredió este límite para que no vuelva a suceder. Entonces tiene un objetivo, el enojo tiene un objetivo. La tristeza también tiene un objetivo. Si nosotros hemos perdido algo, significa que eso era importante para nosotros. Lo que perdimos significaba algo. Y las pérdidas no necesariamente siempre son físicas, no son una persona todo el tiempo, pueden ser una experiencia, un objeto, una situación, una rutina, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esta tristeza? Que hemos perdido algo y que era importante para nosotros y eso está bien. Entonces vamos a ver de qué forma podemos aprender a vivir sin esto que hemos perdido y encontrar un nuevo sentido y un nuevo propósito, ya viviendo sin esto con esto que ya no tenemos. Y también el miedo, ¿verdad? Es buscar esa supervivencia y estar alerta de cómo puedo yo ser una persona más resiliente y poder superar esta amenaza. Entonces, si se dan cuenta, las emociones al final del día no son algo que es para tomar a la ligera, pero tampoco es algo para decir, ay, es que yo soy demasiado sensible o que nos etiqueten así como, ay, es que yo soy muy, muy, muy sensible, ¿verdad? Sino que las emociones significan algo para nosotros y va a ser o sea, cada uno vamos a ir construyendo nuestras emociones según lo que nosotros hemos aprendido. Entonces no hay ni respuestas correctas ni incorrectas, sino que va a depender de cada uno y no es malo sentirse triste ni enojado ni con miedo y tampoco es bueno estar feliz todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, eso sería. Así es como vamos aprendiendo de las emociones. A mí me pareció súper interesante lo que dijiste sobre que las emociones se dan por una reacción, porque yo creo que en esta pandemia, en esta cuarentena, nos hemos dado cuenta, como decía Kerstin, que, por ejemplo, me dicen algo que no me gusta y ya me enojo o, por ejemplo, estaba viendo una imagen de esas emocionales y se te sale una lágrima. Yo creo que es porque... O sea, estás como más sensible debido a que ya no tenés esa interacción social que tenías antes. Entonces eso me pareció súper interesante. Nunca lo había visto de ese modo. Así que muchas gracias. Muchis me van a matar, pero yo nunca vi Intensamente. Perdón. ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Una tragedia. Ya, está agregada en lista. Sí, la verdad es que describe bastante bien la parte de las emociones. Yo me identifico con Intensamente, me encanta la película. Ya, nomás termine, la veo, prometido. Prometido, pues. Pero bueno, la verdad, creo que lo que estás diciendo es sumamente importante y para todos. Y es que yo creo, como dije, esto nos cambió la vida, pero yo creo que tal vez todos hemos visto la cuarentena desde el lado negativo.
Y esa era yo al principio. Decía, ay, no, esta es una tragedia, esto es lo peor del mundo, mi mundo se acabó. Esa era como que mi visión a principios de la cuarentena. Bueno, pero yo creo que durante todo este tiempo, como que cambiar ese shift que tenés en la mente, no sé, es como sumamente importante y no verle el lado negativo siempre a las cosas, sino ver el lado positivo. Ya que, bueno, a través de los meses vine yo y dije, bueno, pero ¿qué me estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo de bien? ¿Por qué no utilizar esto como una oportunidad de conocerme mejor a mí misma, de poder evaluarme, de poder desarrollarme? No sé, yo creo que es sumamente importante todo lo que estás diciendo. Creo que nos va a ayudar mucho, mucho a todos. Sí, y fíjate que, bueno, así rapidito porque no me quiero extender muchísimo, pero justo eso que decís tú de pensar en positivo está bien, ¿verdad? Porque creo que es lo que nos han instalado culturalmente, familiarmente, pero existe algo que una amiga muy querida para mí me enseñó, que es este concepto de positividad tóxica. Y creo que en esta cuarentena y todo esto de la pandemia se proclama mucho de sí, mantenernos positivos, sí, alimentarnos bien, sí, todo bien, 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 y todo es positivo y hay que mantenerse así, pero hay varios también como que mitos de las emociones y uno de esos es el de si no soy feliz todo el tiempo, quiere decir que hay algo malo en mí o de que demostrar emociones puede ser para débiles, o de sentirme mal está mal, o de que, digamos, mejor no expreso mis emociones porque tal vez así como que se van y ya no existen, ¿verdad? Entonces, hay que reconocer de que está bien no estar bien todo el tiempo y también saber que las emociones que vamos a sentir no son permanentes, ¿verdad? Entonces, no voy a sentirme yo triste todo el tiempo, enojado todo el tiempo, pero lo importante es cómo me voy a adaptar y qué herramientas tengo yo que tengo para poder sobresalir en estos momentos de obstáculo, ¿verdad? Entonces, es algo también para tomar en cuenta, porque a veces los extremos no son necesariamente buenos tampoco, ni en el lado positivo. Totalmente de acuerdo, cabal. Existe ese concepto de toxicidad positiva, positividad tóxica, ponele, ¿verdad? Y creo que va a estar re cool que podamos hacer un episodio de eso porque es un tema bien interesante, según lo que yo he podido leer acerca de eso en el internet. Pero, pues por ahora sí, me llevo sin duda alguna el aprender a estar estable, feliz, tranquilo, en paz, que creo que es un poquito más importante en medio de la tormenta, ¿verdad? Porque esto pues va para largo y al final del día tenemos que aprender a vivir con eso y saber manejarlo. Entonces, así que stay tuned para el siguiente episodio donde les estaremos dando, o bueno, Marines les estará dando un poquito más de tips de cómo aprender a manejar todo eso y mantenernos estable. Entonces, sí, gracias Marinés por este primer episodio, primera parte de Encerrados. Estamos muy felices de tenerte acá y creo que todos nos llevamos una muy buena enseñanza. Gracias a ustedes por tenerme aquí y como les dije desde el principio, espero que este sea un espacio de aprendizaje para todos, ¿verdad? Y más ustedes estudiantes que yo sé que le están pasando un poquito difícil en el tema de estudiar y es importante también comprender cómo funcionamos nosotros porque al final del día a los únicos que nos tenemos es a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, la verdad es que les agradezco muchísimo y sí, podemos extendernos para otro episodio y yo con mucho gusto los acompaño. Gracias Marinés. Entonces, sí, esto fue Catching Up with Weger en Encerrados parte 1. Así que nos escuchamos a la próxima. Bye. Bueno, y ahora que ya terminó este segundo episodio, les queremos desear un feliz final de semestre. Éxitos en todos sus finales y nos escuchamos la próxima semana.